ustedes, que es relaciones colectivas de trabajo, contrato colectivo de trabajo y contrato ley, reglamento interior de trabajo, modificación, suspensión, terminación colectiva de trabajo, huelga, definición, objetivos, clases y procedimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio. Los saludo cordialmente, no sin antes recordarles que se suscriban a nuestro canal, le den like, que activen la campana de las notificaciones. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por haber apoyado tanto nuestros videos anteriores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto volver a compartir este espacio con ustedes. Espero que todos estos temas sean importantes y que les pueda ayudar en algo. Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien. Espero que los temas que vayamos a abordar en este capítulo de Derecho para Futuros Godines les sirva de ayuda. Muchas gracias, suscriptores y suscriptoras, por su apoyo. Espero estos argumentos les sirvan de mucho y espero que disfruten de este cuarto episodio. Hola compañeros, buenos días. Espero que se encuentren bien. Espero que estos temas sean de su agrado y pues nosotros somos Derecho para Futuros Godines. Bueno, si no hay nada más que decir, empecemos con relaciones colectivas de trabajo. Gracias, Abby. Las relaciones colectivas de trabajo se refieren a las interacciones y acuerdos que existen entre trabajadores, representantes generales o sindicatos o comités de empleados y los empleadores o empresas. Estas relaciones pues involucran negociaciones sobre condiciones laborales, sobre los salarios, sobre los horarios y cualquier otro aspecto relevante dentro del trabajo. También se encuentra la coalición, que es un acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes. Puede formarse entre trabajadores o entre empleadores con el fin de negociar mejores condiciones laborales, como ya mencioné, pues los salarios y otros beneficios. También los sindicatos de trabajo forman para representar y proteger los intereses de los empleados. Los empleados negociar condiciones laborales justas, incluyendo los salarios, prestaciones y seguridades de los trabajadores, y para promover el bienestar general de sus miembros. Por otro lado, los sindicatos de patrones constituyen para representar y proteger los intereses de los empleados, así como promover y defender sus derechos y prerrogativas en el ámbito laboral. También en resumen, los sindicatos son organizaciones que acuden como representantes de los trabajadores o empleados y buscar mejorar condiciones de trabajo y defender los intereses de sus miembros. Pues creo que tienen que tener buenas relaciones entre los empleadores con el patrón, tienen que tener buena comunicación. Bueno, también nos dice que protege el derecho de los individuos a decidir libremente si desean formar parte del sindicato. Al igual que los procedimientos de elección de los directivos sindicales, deben garantizar el ejercicio de voto personal, libre, directo y secreto de los miembros. Señala que el periodo de duración de las directivas no puede ser indefinido ni obstaculizar la participación democrática de los afiliados, y tampoco menciona el derecho de votar y ser votado. No como en otros lados, ¿verdad? Igual hay sanciones impuestas en los sindicatos. Estas son federaciones y confederaciones a sus miembros. Estas deben ajustarse a lo establecido en la ley y en los estatutos correspondientes. Además, se debe garantizar el derecho de audiencia y el debido proceso del miembro involucrado, asegurando un tratamiento justo y legal en el procedimiento disciplinario. Igual nos establece que las directivas y los sindicatos federacionales y confederacionales deben rendir cuentas completas y detalladas sobre la administración de su patrimonio, esto con el fin de garantizar la transparencia y la responsabilidad de la gestión financiera de las organizaciones sindicales. También el reconocimiento de la personalidad política de las organizaciones, de los trabajadores y patrones, así como sus federaciones y confederaciones, no estarán sujetos a las condiciones que implican restricciones a sus garantías de derechos. Algunos de estos son, también esto quiere decir que los trabajadores y patrones tienen derecho a redactar sus estatutos y sus reglamentos administrativos, así como
federaciones y confederaciones. Esto les otorga la capacidad de establecer las normas interesantes que rigen sus estructuras fundamentales y actividades de cada empleado. También permite formular su programa de acción. Esto es establecer el derecho de las organizaciones de trabajadores y patrones, y esto implica más que nada la facultad de diseñar, planificar las acciones y estrategias que se consideren necesarias. Construir las organizaciones que estimen convenientes. Esto significa que tanto los trabajadores como los empleadores tienen la libertad de crear las asociaciones o las agrupaciones que estimen necesarias. Las organizaciones de los trabajadores y patrones, así como federaciones y confederaciones, no estarían sujetas a la disolución, a la suspensión o a la cancelación por vía administrativa. Bueno, demos continuidad con el siguiente tema, que es contrato colectivo de trabajo y contrato ley. El contrato colectivo de trabajo, según la Ley Federal de Trabajo, es un documento fundamental en el área laboral. Con dicho objetivo es el principal de regular las relaciones laborales y garantizar los derechos y beneficios para todos los trabajadores, fomentando un equilibrio y una justa convivencia entre ambas partes, por lo cual en él se establecen las condiciones de trabajo, derechos y obligaciones, tanto para los empleadores como para los trabajadores. Un empleo en que una empresa se requiere, un ejemplo les voy a dar sobre que en una empresa se requiere realizar una obra dentro de la misma, y digamos que Rocío, como encargada de esta empresa, decide contratar a una arquitecta y su equipo de trabajo para que ésta le pueda hacer un diseño sobre alguna idea que se le indique, en modo que se pueda convencer a la encargada de que si su obra puede realizarse junto con sus compañeros. Al hablarlo llegan a un acuerdo y se deciden elaborar un contrato colectivo de trabajo, de modo que en ese se especifique todo lo que se va a llevar a cabo, el tiempo, el lugar y todo lo que se va a conllevar. Una cosa muy importante, y para que no se les vaya a pasar, es que este contrato se tiene que celebrar así, por escrito, así, nada de que de palabra, nada. O sea, acá en este contratito, bueno, para fines didácticos, en este contrato tienen que venir todas las cláusulas bien especificadas, y cada una de las partes tiene que ser consciente de sus derechos y de sus responsabilidades. También se le tiene que dar una copia a cada una de las partes, una al empleador, una a los empleados y otra al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Bueno, en los contratos colectivos podrá establecerse la organización de comisiones mixtas para el cumplimiento de determinadas funciones sociales y económicas. Sus resoluciones serán ejecutadas por los tribunales en los casos en que las partes las declaren obligatorias, esto según el artículo 392. Un ejemplo, retomando lo de Rocío, pues digamos, la arquitecta, ya teniendo la copia de su contrato, tendrá que poner en práctica todo lo que está indicado en el mismo, junto con todo su equipo de trabajo, de manera que se podrá realizar la supervisión tanto de él como de la otra parte, en este caso la compañera Rocío, para poder supervisar y estar segura de que se estén cumpliendo las cláusulas que marca el contrato y que pues aceptó cada una de ellas. Bueno, el contrato colectivo por tiempo determinado o indeterminado o para hora determinada será revisable total o parcialmente, eso según la Ley Federal de Trabajo en el artículo 397. Aquí el ejemplo es, siguiendo tomando el ejemplo de Rocío y la arquitecta junto con su equipo de trabajo, podrán estar supervisando el contrato, el cual firmaron de acuerdo al tiempo establecido, al hecho de que este se haya cumplido, ya que se revisa al final de la actividad o de acuerdo a un cierto porcentaje dependiendo como requieran las partes. El contrato colectivo termina, según el artículo 401, nos habla de algunas razones por el cual se termina un contrato colectivo. Uno es, la primera nos dice que es por mutuo consentimiento, no sin antes pedir que la mayoría de trabajadores lo aprueben. Esto quiere decir que el patrón y el trabajador llegan a un acuerdo de culminar lo que es un contrato colectivo. Igual otra razón es por término de obra. Esto se refiere cuando un trabajador fue contratado para esta actividad específica por un tiempo determinado, como puede ser un decorador de interiores. Al finalizar su trabajo se da por terminado el contrato. Sí, como también contratamos a un decorador de interiores. Y
de trabajadores o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe presentarse el trabajo en una rama determinada de la industria y declarado obligatorio en una o varias entidades federativas. Un ejemplo de ello podría ser el sector textil, que en muchos países es conocido por emplear una gran cantidad de trabajadores y enfrentar desafíos específicos en términos de condiciones laborales. Como sí. Sí. También el contrato de ley contiene una serie de disposiciones que regulan las relaciones laborales dentro de las industrias específicas o un sector económico determinado, de las cuales son partes involucradas. Ámbito de la ampliación, con condiciones laborales, derechos y obligaciones, procedimientos de negociaciones y soluciones de controversias durante y su vigencia, registros y anotaciones, disposiciones adicionales. Estas son algunas de las que contempla la ley, el contrato de ley. También lo que dice la fracción, el artículo 412, fracción 2, es que esto nos hace referencia a la extensión geográfica en las que las disposiciones regulan o leyes serán aplicadas. Por ejemplo, el contrato de ley solo se podrá aplicar solo en ciertas regiones del país que tienen características comunes o necesitan o tienen unas necesidades laborales similares o son iguales prácticamente. También esta es una industria específica que establece ciertos límites para garantizar que dicha capacitación sea efectiva y beneficie tanto a los empleados como a las empresas. Estas reglas pueden variar según la naturaleza de la industria y las regularizaciones gubernamentales. Antes de implementar cualquier programa o capacidad, es fundamental identificar las áreas en las que los empleados necesitan mejorar sus habilidades o conocimientos. Por ejemplo, si una empresa manufacturera encuentra que hay un aumento en los errores de producción, puede identificarse la necesidad de capacidad de los empleados y técnicas de los controles de calidad. En el contrato de ley establece las condiciones laborales uniformes para que una industria o una rama específica de su entrada en vigor ocurra tras su publicación en el diario oficial de la Federación o el periodo oficial de la entidad federativa correspondiente, a menos que la Convención Colectiva de Trabajo acuerde una fecha distinta. Una vez publicado el contrato ley, su aplicación será obligatoria para toda la rama industrial que abarque. Esta disposición busca garantizar la uniformidad y la aplicación de condiciones laborales justas y equitativas en toda la industria o rama industrial afectada, promoviendo la estabilidad y la armonía en las relaciones laborales. Bueno, cuando ya esté un contrato ley en una determinada rama industrial, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral no aceptará ni tramitará el depósito de ningún otro contrato colectivo de trabajo para esa misma rama industrial. Un ejemplo sería si en el sector automotriz se ha establecido un contrato ley que define las condiciones laborales para todas las empresas dentro de esa industria, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral no aceptará el depósito de ningún otro contrato colectivo de trabajo específico para empresas del sector automotriz. Bueno, pasemos a nuestro siguiente tema, Reglamento Interior de Trabajo, que creo que a todos nos interesa y es primordial para regular la relación en los centros de trabajo, en las empresas o en los diferentes establecimientos, y es un Reglamento Interior de Trabajo. Dime qué sabes acerca de este tema, Rocío. Sí, claro, yo estoy totalmente de acuerdo que a cada uno de nosotros nos gusta trabajar en un ambiente sano y seguro. Es por eso que dice que el reglamento es un documento que establece las reglas y disposiciones que deben de seguir tanto como los trabajadores como los empleadores dentro de una empresa o establecimiento donde se lleva a cabo una relación laboral. Lo que es obligatorio para ambas partes cumplir lo establecido en el reglamento, ya que forma parte del contrato laboral. Ah, sí. Oye, ¿tú sabes que se supone que tienen que tener los reglamentos del trabajo? Es que luego ni saben, porque luego ponen cada cosa en esa empresa que hay. Bueno, existe una clase de requisitos. En primer lugar están las horas de
también es importante mencionar, cuando vas entras a trabajar en una empresa, tienes que también checar que en tu contrato diga cómo van a ser las referencias de pago, va a ser por transferencia bancaria o va a tener efectivo, y deben de establecer un lugar específico para que te den tu salario y cuándo exactamente. Igual es importante contemplar la previsión de riesgos de trabajo y primeros auxilios. Es uno de los puntos básicos y más importantes en nuestro reglamento, y en la realidad muy pocas empresas lo contemplan. Hay que recordar que nuestros trabajadores están capacitados o tengamos una brigada que esté capacitada para la prestación de primeros auxilios, que sepan de qué manera se van a realizar o qué se va a hacer en caso de alguna situación grave dentro de una jornada de trabajo y cuáles son los pasos que se deben seguir. Otra cosa súper importante y que siempre se tiene que estar, ahora sí que siempre se tiene que estar en un reglamento, es cómo va a funcionar lo de los permisos y las licencias, porque si no, cuando te das cuenta, ahí hay una persona que no la has visto toda la semana, su cubículo está vacío, quién sabe si pidió, quién sabe qué hizo, quién sabe qué hace con su vida, pero nomás no llega y no le dice nada. Así que también, ojo ahí con lo de los permisos y las licencias. Hoy en día se pueden pedir licencias por enfermedad, por maternidad, incluso ahora la ley ya permite las licencias por paternidad para que ahí los papás puedan estar con sus chamaquitos recién nacidos. Y también hay, por ejemplo, permisos para estudios, porque por ejemplo nosotros todavía somos estudiantes, entonces la empresa nos puede tener ciertos lineamientos para que nosotros podamos compaginar nuestros estudios con el trabajo y así gestionar los tiempos y así no haya problemas para cubrir turno. Por ejemplo, como un día cuando yo ya me tenía que ir, habiendo doliendo salida de las clases y ahí las estuve esperando como 2 horas. Pero bueno, ese es otro. Bueno, después de analizar el contenido que debe de tener un reglamento, ahora vamos a ver la forma que se debe de hacer el reglamento interior del trabajo. Y por primero se dice que se tiene que realizar con una comisión mixta tanto de trabajadores como de número de representantes del patrón. Tiene que unirse entre todos para realizar este ejercicio, revisar que estas disposiciones sean de una manera justa para su aplicación dentro del centro de trabajo. Una vez que la comisión mixta ya realizó la revisión de este reglamento interior de trabajo, lo ideal es que se firme el reglamento por parte de la comisión, así como un listado como parte de todos los trabajadores de haber recibido y leído este reglamento interior. Los reglamentos interiores de trabajo de las empresas deben ser accesibles de forma gratuita en los sitios de internet del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, lo que garantiza transparencia y acceso público a las normativas. A mi parecer es bueno que tengas acceso a dichos reglamentos, porque si buscas trabajo de esa manera puedes saber qué normas hay dentro de la empresa y sabes la manera de la relación. Después de la validez ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, se hace válido a partir de la fecha de su depósito y tendrá que imprimirse para repartir a los trabajadores y colocarlos en los lugares más visibles del centro de trabajo para que no se les olvide. Sí, también se me olvidó decirles que en sus reglamentos internos de trabajo debe estar lo de las sanciones, y por eso ahorita que dijiste de tenerlo invisible, para que sepan que si rompen las reglas del trabajo tienen una sanción y para que sepan ya de una vez en qué se están mintiendo y luego no anden ahí basándose los reglamentos de trabajo por el arco del triunfo, ¿verdad? Claro. Bueno, demos continuidad a la modificación, suspensión y terminación colectiva de trabajo. Bien, ahora les hablaremos acerca de la modificación, la suspensión y la terminación colectiva del trabajo. Y comenzamos hablando acerca del artículo 426, que es el que nos dice que tanto los sindicatos como los patrones pueden modificar las condiciones de un contrato si no se sienten satisfechos. También cuando existen circunstancias económicas que la justifiquen. Yo trabajaba antes en una empresa de cosméticos y recuerdo que había pasado una crisis económica muy fuerte. Entonces todos los que trabajábamos ahí pensamos que nos había llevado una chica grande. Porque pues la empresa enfrentó problemas para poder mantener las condiciones de los contratos con los empleados, como los salarios, los horarios o los beneficios que pues nosotros teníamos. Y pues en este caso se solicitó al tribunal que pues modificaran esas condiciones. Y también cuando
desequilibrio entre el capital y el trabajo. Esto es, bueno, nos referimos más a esto cuando existe un cierto... Inflación. Bueno, la inflación. Cuando, por ejemplo, las familias mexicanas, pues, no les alcanza para pagar. Sí, es que imagínate, ya 34 pesos una coca de 2 litros y medio, es que ya es demasiado. 60 baros por una coca. Y otra es la solicitud que se ajustará a lo dispuesto en los artículos 398 y 419 según la fracción primera, y donde se transmitirá de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica. Aquí lo que nos da a entender este artículo es que, de acuerdo a las normas que se presenten en ambos artículos, es como se enviará la solicitud que se presentará cualquiera de ambas partes. Bueno, yo les voy a hablar acerca sobre la suspensión temporal de las relaciones de trabajo colectivas en una empresa o establecimiento. Esto viene dicho en el artículo 427 de la Ley Federal de Trabajo. Y la primera causa es la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable del patrón. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces cuando hay cosas, sobre todo aquí en México, que ven que siempre a cada rato que hay huracanes, que hay sismos, que hay inundaciones. Por ahí un caso muy reciente es lo que sucedió en Acapulco, pues las personas no sabían, bueno, fue muy rápido cómo sucedió todo esto del huracán Otis y pues muchas empresas suspendieron labores porque sus instalaciones estaban gravemente dañadas, o sea, los centros comerciales estaban ahí todos destruidos. Entonces los empleados que trabajaban en esos establecimientos fueron suspendidos de sus actividades pues colectivamente. Otra cosa que también es la falta de materia prima, cuando no se le imputa al patrón. Por ejemplo, en la empresa que tú dices, empresa que no nombraremos por ti. Una vez la cadena de suministro no surtió la cantidad que se necesitaba y en eso se tuvo que mandar a descansar a los trabajadores porque pues ya no había materia prima para hacer el trabajo. También el exceso de producción en relación a las condiciones económicas. Pues como ya dijimos, esta empresa innombrable, ¿no compren? También fabricó una línea de productos para cuidado de la piel. Cuando fue la temporada de verano, había mucha demanda, ya saben, ahorita de protector solar. Recuerden, pónganse protector solar y crema hidratante. Pero bueno, el caso es que ahí había mucha demanda, pero de repente en temporada de invierno, pues digamos que la demanda bajó muchísimo y pues prácticamente tenían inventarios llenos y pues también hubo que suspender las labores porque si no íbamos a tener una cosa muy fea ahí de sobreproducción. Bueno, y en ese caso, si los mandan a descansar, ¿le siguen pagando al trabajador? Bueno, eso se viene. Todavía tenemos que hablar acerca de bajo qué casos se pueden suspender actividades, como la inconstabilidad de naturaleza temporal y notoria. Por ejemplo, cuando la empresa pues, no tiene cash, no tiene dinero pues, para pagarle a los trabajadores, bueno, tiene que cumplir ciertas reglas, pero pues cuando no hayan, pues cómo les vas a pagar, entonces se suspenden las relaciones. Pero todavía hay más, ¿verdad, Pau? Claro que sí, Viviana. Pues uno de ellos también es la falta de fondos y la posibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos si se comprueba plenamente por el patrón. Esto pues se establece en la fracción quinta del artículo 427. En este caso, como ejemplo, puede ocurrir que los trabajadores de repente no cuenten con los fondos necesarios para seguir produciendo o que la maquinaria para realizar las operaciones no funcione. Y pues esto imposibilita, por obvias razones, que elaboren y sigan produciendo, por lo que sería una razón suficiente para poder justificar la suspensión temporal del trabajo. También la falta de administración por parte del Estado de las cantidades que se haya obligado a entregar a las empresas con las que se hubiese contratado trabajos o servicios, siempre que ellas sean indispensables. En este caso hablaremos de la constructora de mi amigo. Resulta que fue contratada para realizar una obra y mediante un contrato se acordó que el Estado proporcionaría los fondos para que comenzaran a trabajar. Pero resulta que de repente dejaron de financiar las obras y pues empezó a tener problemas con el pago de los empleados y lo único que pudo hacer fue suspender la obra temporalmente y así se quedó todo casi sin terminar. Como todos sabemos, esto se presentó en todo el mundo con la pandemia del COVID-19. En muchos casos, dentro de las empresas hubieron contagios porque muchas de las personas seguían laborando y en algunas ocasiones fallecían.
y por lo tanto las empresas decidieron suspender las actividades laborales. Por otro lado, también tenemos la terminación de relaciones de trabajo como consecuencia del cierre de las empresas o establecimientos o de la reducción definitiva de sus trabajos. Es lo mismo que ante la situación de la pandemia. Recordemos que así muchas empresas suspendieron sus labores y muchas cerraron porque quebraron debido a la poca demanda de sus productos. Igual, la incausabilidad notoria y manifiesta de la explotación, según la Ley Federal de Trabajo en el artículo 434, fracción segunda, esto ya no lo había tratado con anterioridad, pero prácticamente se refiere a la falta de fondos y la imposibilidad de poder obtenerlos para poder seguir laborando. Por otro lado, el agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva, según la Ley Federal de Trabajo en el artículo 434, fracción tercera, en el caso de una empresa como lo que estábamos mencionando de cosméticos, que no podemos mencionar su nombre, se dedica al área de la belleza. Existe una terminación de la relación colectiva cuando la línea de este producto ya no es solicitada por los clientes, por lo que los trabajadores pueden ser despedidos por falta de su trabajo o porque en algunas ocasiones solo son contratados para un área en específico. Aunque sería mucho peor que una empresa que se dedica a la minería, pues en este caso si ya no hay recursos, pues ya no podrían extraer como tal las cierres y cerrarían las operaciones, y ahí es cuando los trabajadores se amuelan, pues. Sí. Y bueno, aquí tú tenías la duda de que pues cuál era la consecuencia, ¿ok? Y bueno, los casos que vimos anteriormente pues eran casos que en realidad no podían ser imputables al patrón, pero ¿qué pasa cuando ahí sí tienen la culpa? Y pues ahora vamos por mi tema favorito, que es el de la huelga. Y la huelga, según la Ley Federal del Trabajo, es cuando una coalición de trabajadores, y se entiende que representa la mayoría de los intereses de estos trabajadores, decide hacer una suspensión temporal de las labores. Aquí, por ejemplo, tenemos a los sindicatos, que son coaliciones permanentes, que quiere decir que no se forman solamente para la huelga y no se disuelven cuando la huelga se acabe. Acá las huelgas pueden abarcar a una empresa o a uno o varios de sus establecimientos. Por ejemplo, como el Nacional Monte de Piedad, que fue una huelga nacional que abarcaba todas sus sucursales, o por ejemplo a una cadena de tiendas, pues que solamente pueden ser los empleados de una tienda los que decidan suspender actividades. Pero esto, ojo ahí, solamente van a suspender actividades, no van a hacer cosas como hacer actos de vandalismo o desfiguros de cualquier suspensión de actividades. Como las feministas que se ponen Bueno, no vamos a hablar de eso. Vamos a seguir con las huelgas. A ver, Huelga legalmente existente es la que satisface los requisitos y persigue los objetivos señalados en el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo. Para que una huelga sea considerada lícita, debe buscar conseguir los objetivos que se describen en el artículo 450 de la ley. De lo contrario, pues no tiene validez y el patrón puede alegar la ilegalidad de la misma para suspender sin pagar a los trabajadores. La huelga ilícita es uno de los 5 tipos de huelga: lícita, existente, inexistente, ilícita y justificada. Ahora estamos hablando de una huelga ilícita, pero también existen otros tipos de huelga: lícita, existente y inexistente. La huelga ilícita, según el artículo 445 de la Ley Federal del Trabajo, nos indica cuáles son las condiciones para que esta huelga sea considerada fuera del marco de la legalidad. La primera es cuando los huelguistas participen en actos violentos, por ejemplo, las agresiones físicas contra cualquier persona. Ya ven que luego ahí andan pegando, golpeando. En caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan del gobierno. En este caso, que por alguna declaración se declarara que el estado en guerra en México, los trabajadores de servicios dependientes del gobierno no podrían irse a la huelga. Por ejemplo, las dependencias gubernamentales como la SEP o las entidades de administración pública federal, como el Fondo Cultural de Colombia. Bueno, para justificar una huelga es necesario que el patrón pueda responder ante
motivos. Por ejemplo, cuando los trabajadores se van a la huelga para exigir un aumento salarial. Y pues, como dice la compañera Viviana, la huelga es... en la huelga se suspenden las relaciones de trabajo, es decir, pues se le da una pausa a todas esas obligaciones y el tiempo que dura, pues es el tiempo que dura la pausa es el mismo tiempo que dura la huelga. Los conflictos colectivos en naturaleza económica son aquellos cuyo planteamiento tiene por objeto la modificación o implantación de nuevas condiciones de trabajo, la suspensión y determinación de las relaciones colectivas de trabajo. Durante la huelga se suspende cualquier trámite relacionado a estos conflictos ante el tribunal, a no ser que los trabajadores soliciten que el tribunal ponga resolución al conflicto. Y pues esto se ve en el artículo 448. Tanto el tribunal como todas las autoridades deben garantizar que se respete el derecho de huelga, apoyando a los trabajadores con lo que se necesite para suspender las labores y pues dar solución a los conflictos. Exactamente. Ahora vamos a hablar acerca de qué es lo que buscan las huelgas y más o menos cómo funcionan. Según el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo, nos dicen los objetivos que en teoría debería perseguir una huelga para que sea considerada legal. En primer lugar, tenemos el conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción. ¿Qué son los factores de producción? En este caso tenemos el capital y la mano de obra. El equilibrio entre estos dos sería que cada trabajador recibiera la remuneración justa por su trabajo. Los trabajadores pueden irse a la huelga si esto no ocurre. Por ejemplo, que el trabajador no les esté pagando las horas extras o que quiera de la nada llegar con sus pizzas de Little Caesars y se los quiera pagar con eso, o que les piden que aumenten el nivel de producción sin darle los materiales o los recursos que necesitan para hacer el trabajo. Otra causa es que quieran obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión. Como ya sabemos qué es el contrato colectivo, que establece las condiciones de trabajo en una o más empresas o establecimientos. Por ejemplo, un grupo del que forman parte varias empresas. Un ejemplo que les traigo acá es la zapatería Pacar, cuyo contrato colectivo rige a todas las sucursales que se encuentran en el estado de Puebla y cuyos trabajadores se encuentran afiliados en el Sindicato Nacional Mexicano de Trabajadores y Empleados del Comercio y Servicios en general. Ojo acá que todas estas informaciones se encuentran en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. En este caso, los trabajadores pueden obtener la celebración y revisión de este contrato cada que se termine el periodo de vigencia para que vean como qué les parece y qué no. Y si los patrones no les dan este derecho, es cuando pueden irse a huelga. Pero hay más, Otro también es cuando quieren celebrar el contrato ley y exigir su revisión al terminar la vigencia. Por ejemplo, algo que yo no sabía y que me sorprendió es que hay un contrato ley de la industria textil del ramo de la lana y de la industria textil del ramo de la seda, o sea, de lo mismo, pero pueden exigir que se revise su contrato si sienten que las condiciones no les favorecen en nada. Y pues por eso, que ya dije, también pueden exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación en utilidades. Por ejemplo, los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa. Si no las reciben, pueden irse a huelga. O también pueden apoyar con la huelga que tenga por objeto alguno de los objetivos mencionados antes. Por ejemplo, si la Coca-Cola de Puebla se va a la huelga justificada, pues la Coca de Tehuacán, la empresa, se puede ir también a la huelga. Pero vamos a explicarles sobre cómo para suspender los trabajos se requiere, según la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 451, nos explica cuáles son los requisitos para suspender estas actividades durante una huelga. Que la huelga tenga un objetivo algunos de los que señala el artículo anterior. Esto según el artículo 451, la fracción primera, forzosamente se debe perseguir uno o más de los objetivos que en este se listan en el artículo
También, para que una huelga sea existente debe ser más de la mitad de los empleados. Si es una cantidad inferior a menos de la mitad, se hará como una huelga inexistente. También en el artículo 920 señala que la huelga se indica mediante la presentación del pliego de peticiones, en el cual debe ser dirigido por escrito al patrón y contener las peticiones. Asimismo, anunciar que se irá a huelga si estas no se cumplen. El pliego también debe ser anunciado el día y la hora en la que comenzará la suspensión de actividades, como 6 días de anticipación o 10 días en caso de que se atrase de un servicio público. O sea, le tienes que dar aviso a tu patrón cuando vas a hacer una huelga, ya sea 6 o 10 días antes. Ahora, hay ciertas excepciones en las cuales los trabajadores tienen que seguir prestando sus servicios cuando se declara la huelga. Por ejemplo, ya saben, los servicios de transporte, dígase buques, aeronaves, trenes, autobuses, etc. Por ejemplo, si los trabajadores del ADEO decidieran irse a la huelga y cuando se declara, pues estoy yendo en mi camión bien a gusto de México a Orizaba, pues ni modo de que el chofer diga, bueno, como nos vamos a huelga, ahí se quedan en el autobús. El chofer tiene la obligación de llevarnos a nuestro lugar de destino y después, ahora sí, suspender actividades. Y otro caso es en los hospitales, sanatorios y clínicas. Cuando un hospital se declara en huelga, es obligación de los médicos, enfermeras y demás seguir cuidando de los pacientes que se encuentran hospitalizados al momento de declaración de huelga hasta que estos puedan ser trasladados a otro hospital donde los puedan seguir atendiendo. No vas a dejar al pobre hombre ahí recuperándose de una operación ahí con las garras ahí todo abierto. Por último, hablamos sobre cuando la huelga termina, por acuerdo entre los trabajadores huelguistas y los patrones. Si los trabajadores y el patrón dicen que hasta ahí llegan y mejor tal vez haya un acuerdo. Un ejemplo reciente es lo que sucedió en enero con la huelga de la planta de Oriente Puebla, con el 66% de los votos a favor. El sindicato independiente de trabajadores de Audi se aceptó que el incremento fuera del 10.2%, un aumento del 7% directo al salario y un incremento de 3.2% en prestaciones acordado entre ambas partes. Bueno, damos fin a nuestro podcast. Muchas gracias a todos mis compañeros por todas sus aportaciones que fueron de gran ayuda ahora en este momento de escuchar las conclusiones. Pero primero que nada, gracias por quedarse hasta el final de este episodio. Esperemos que algo de lo que dijimos haya quedado con ustedes. No olviden darle like, suscribirse y activar las notificaciones. Bueno, en este espacio que mis colaboradores acá y yo hemos creado para hablar de estos temas importantes para nosotros, pues quiero que recuerden que estos temas no solo son porque piensen que no solo es para nosotros, sino también para cualquier persona de su entorno que un día u otro se va a terminar topando con estas situaciones. Y pues es importante pues saber antes de meter la pata. Hoy hablamos de las relaciones colectivas de trabajo y pues es importante que sepamos que como en toda la vida es importante tener personas a nuestro lado. O sea, hoy en día están muy de moda cosas como el trabajo en freelance y todo eso. Pero al final siempre tendremos que trabajar con otras personas y es por ello que tenemos que mantener una buena relación de trabajo con ellas y ser conscientes de que a lo mejor las otras personas tienen necesidades y pues también nosotros ponernos de nuestro lado, que existe esa unión entre compañeros de trabajo para que podamos, en el dado caso, pues pedir cuando nos están pasando por encima de nuestros derechos o cuando hay alguna injusticia para que estemos todos de acuerdo, ¿no? La unión hace la fuerza. Bueno, quiero agradecer a todos por poner un poco de su atención y que realmente creo que todos somos nuevos en estos temas y es importante saber en qué momento nosotros podemos actuar dentro de una empresa y cómo debemos actuar. Bueno, ahora que hemos llegado al final de este cuarto capítulo de nuestro podcast, espero que la información que les hayamos brindado pueda ser de ayuda para todos ustedes, porque pues en algún momento a todos nos tocará trabajar y en ocasiones uno nunca sabe, ¿no? Puede que trabajemos, hay personas que llegan a trabajar y no saben ni siquiera lo que es un sindicato y cómo les puede ayudar de alguna manera. Pues bien, muchas gracias por escuchar este cuarto episodio. Bueno, con el tema de
las relaciones laborales, como dice la compañera Mariana, pues es importante tener o promover el diálogo y la cooperación entre los empleadores y trabajadores, ya que pues garantiza un equilibrio justo y construir sociedades más justas y equitativas. Como un buen administrador en el tema de la huelga, debemos de evitar que pues, se haga una huelga o se lleve a cabo esto, porque pues para eso debemos de entender a nuestros empleados o escuchar sus necesidades para pues así tomar medidas y pues evitar que se fomente esta huelga y pues tener un ambiente laboral justo y pues eso. Pues antes de nada quiero agradecer a mis compañeros y a todos los televidentes y también que nos están mirando en su casa. Pues estos temas la verdad ya no tenían mucha noción, pero pues, pues ahora que ya pues, con las investigaciones que hice, pues creo que quedó un poco más claro para mí que los temas que tuvimos ahorita, pues yo la verdad no lo entendí en el caso de la huelga, pues no sé por qué existe la huelga, pero pues ahorita ya tengo pues, un criterio para hacer huelga con los sellos de trabajador y pues espero que también ustedes también le hayan que le haya quedado un poco de lo que lo hablamos en el podcast. Pues eso es todo. Bueno, llegamos al final de nuestro podcast, no sin antes dar mi breve conclusión sobre estos temas de gran relevancia que compartimos el día de hoy con ustedes. Yo como futura licenciada de Administración y mis compañeros como futuros administradores, somos responsables de ejecutar de forma correcta nuestro trabajo para dirigir de manera eficaz nuestra empresa, así como de ver a nuestros empleados que se encuentren con las mejores condiciones posibles, ya que recordemos que nuestro trabajador feliz es un trabajador eficiente. Igual todos los que hemos tenido, por ejemplo yo, experiencias laborales, yo no tenía noción sobre lo que era un sindicato y sin embargo yo participé en uno de ellos, en dicha empresa donde yo estaba trabajando. Entonces aquí, gracias a nuestro docente, nos ha impartido esta materia, hemos tenido lo que es conocimiento sobre estos temas y lo que, por ejemplo, lo que es el sindicato, cómo conlleva la huelga, todo esto, más allá de una materia, igual todos los que hemos trabajado alguna vez. Una hora. Bueno, más que nada una materia, nosotros todos los que hemos tenido experiencia laboral, nosotros como futuros administradores, ahorita como estudiantes, nos estamos moldeando a ser unas personas, pues, ¿cómo diré? Conscientes, claro. Y nosotros no vamos a querer nada más en beneficio propio, sino también de los demás colaboradores, o incluso si nosotros llegáramos a ser jefes de alguna área, o de incluso si llegáramos a ser gerentes de alguna empresa, o incluso jefes de recursos humanos,